Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos con el tema del transhumanismo, amigos, y hoy nos sigue acompañando felizmente el padre Antonio Ruiz, misionero, que va a responder a algunas inquietudes que podemos todos plantearnos sobre este tema del que oímos vagamente hablar en los medios de comunicación. Padre, ¿qué es? Pues una definición nos vendría bien. ¿Qué es el transhumanismo? ¿De qué se trata? Y bienvenido, padre, que no le salude. Muy bien, muchas gracias y a todos un saludo. Pues el transhumanismo, como decíamos en otra ocasión, es una ideología, pero también es un movimiento cultural que busca mejorar las capacidades físicas, intelectuales y morales del ser humano mediante la aplicación de tecnologías. En ello puede entrar la química, todo tipo de operaciones, implantaciones, sustituciones, etc., manipulando la naturaleza humana para, según ellos, según los transhumanistas, aquellos que pretenden esa mejora, pues darle un ser, según ellos, mejorado. Dicho de otra manera, los que no aceptan la naturaleza humana tal y como Dios la ha creado, piensan que debe de ser de otra manera. Entonces, como no son capaces de crear, pues el único creador es Dios, entonces manipulan lo que Dios ha creado para transformarlo en otra cosa. Y ya cada uno puede ver, ¿no?, las consecuencias que esto puede traer. El manipular la naturaleza que Dios ha creado no es lo mismo que manipular un vehículo que tiene un número de piezas limitado, es decir, en una cantidad proporcional según sea de complicado. Pues una bicicleta, pues ya sabemos que tiene unos engranajes, tiene una cadena, unos pedales, unos asientos, unas ruedas, y prácticamente eso hasta un niño lo sabe hacer, ¿no? Cuando ya manipulamos los genes, la genética del ser humano, manipulamos sus órganos, manipulamos las funciones, manipulamos los sentimientos, nos estamos metiendo, en otras palabras, a creadores. Queremos hacer, pero como no tenemos el poder de crear, entonces tomamos la creación de Dios a cambiarla. Esto es lo que quiere el transhumanista: convertirse en Dios, manipulando, cambiando aquello que Dios ha hecho. Pero si fuese que se ponen a hacerlo con un animal, eso es lo que hoy conocemos como los productos transgénicos, es tomar las plantas, ¿no? Vamos a hacer una mutación, un cambio transgénico para que produzca más, para que produzca antes, para que sea de esta manera o de la otra, para mejorar el producto. Ciertamente Dios le dio al hombre el poder de manipular la creación, crecer y someterla. Someter la creación dominándola, pues sí, el hombre tiene el poder de tomar una planta o un animal y manipularlo para, según su necesidad y conveniencia, hacer la producción, diríamos, o la utilización mejor para él. Pero Dios no le ha dado al ser humano la capacidad de manipular a otro ser humano, ni siquiera a sí mismo. Yo me tengo que respetar a mí porque yo soy de Dios. Yo no soy mi dueño de mí. Tengo una autonomía, una autoridad sobre mí mismo, pero yo no soy Dios para rehacerme, hacer otra naturaleza, otra cosa diferente. Entonces, el transhumanismo va por esa línea. Padre, ¿desde cuándo surge en la historia
digamos, bueno, sabemos que la genética natural pues es una ciencia interesantísima, pero claro, el problema es el desprecio de la genética natural. Este deseo de manipularla es algo ya muy antiguo. Bueno, el deseo de manipular al mismo ser humano, yo creo que no tenemos fecha determinada, pero eso viene siendo desde el paraíso, Adán y Eva, el demonio, seréis como Dios. Entonces ya el deseo viene desde la primera tentación del ser humano. Entonces, ¿cuál fue la primera tentación? Bien sabe Dios que si coméis seréis como dioses. O sea, el Dios llegar a ser Dios. Esta es la primera tentación que hemos tenido. Propiamente empieza ahí. Luego ya el ser humano ha querido manipular a los otros hombres de una manera mucho más, diríamos, todavía sencilla, es esclavizando. Yo esclavizo para que haga lo que yo quiero y entonces hago lo que me dé la gana. Llegamos a utilizar a seres humanos como herramientas. Eso en el derecho romano pues se decía que el esclavo es una herramienta inteligente a que habla, ¿no? Y que puede darle órdenes y ya lo hace. Que eso es más o menos lo que hoy queremos hacer con los ordenadores, ¿no? Por eso tenemos que ya le doy yo las órdenes habladas y que haga todo lo que yo le digo. Pero ahí no hay problema. Ético Claro, ninguno, es una máquina. es una máquina, por eso. Pero la idea es yo sentirme el que manda y dirige. Lo hacemos con los animales. Le educamos para que obedezca mi voz. Pero sí tengo, como hemos dicho antes, sí tengo la autorización de Dios para manipular, dirigir, gobernar a los animales, a las máquinas, que es una creación propia, pero los seres humanos son personas, somos personas. Ahí hay que tratarles como personas, no como cosas. Y además, padre, incluso a los animales, digamos, ya la creación, como sabemos, no nos ha permitido Dios hacer cualquier cosa, cualquier abuso, cualquier desmán. Nos lo ha dado para que la administremos correctamente. Siempre dentro del orden de la creación para lo que Dios lo ha puesto. Exactamente. Ahora, ya propiamente el significado así conceptual de transhumanismo biológico, diríamos, esto viene del siglo pasado. Ya hay diversos pensantes que van poniendo estas ideas y van queriendo hacer esta manipulación. Pues Aldous Huxley pues es uno de ellos. Bueno, era era un escritor que escribía ciencia ficción. En Un Mundo Feliz. Pues su hermano Julian Huxley es el que diríamos plasmó esta palabra. Transhumanismo es de su hermano. Él, diríamos, Adolf fue el que escribió el libro de Un Mundo Feliz, que ya da las ideas, todas esas cosas, y su hermano, que estuvo en las Naciones Unidas, estuvo en varios sitios. Entonces, por ahí es por donde viene y comienza esta ingeniería genética que llamamos hoy el transhumanismo. De acuerdo. Padre, quisiera que nos recuerde, por favor, los 3 principios que rigen a los transhumanistas, los objetivos que tienen, sus ejes de acción. Sí. En general, o sea, siempre después que entramos ya, como hemos dicho antes, que es una ideología, entonces también hay sus líneas, o sea, cada uno habrá transhumanistas que piensan diferente de otros porque toman una línea diferente. Pero las 3 líneas principales importantes para ellos son, lo primero es la superlongevidad. Al fin y al cabo, vayamos al Génesis, ¿no? Seréis como dioses, bien sabe Dios. Es que Dios nos ha dicho que no comamos porque moriremos. De ninguna de las maneras moriréis. Ya, la primera tentación ya tiene, no morirás. Tú vas a vivir para siempre. Pues la primera principio o propósito que tiene el transhumanismo es una superlongevidad, que se divide en 2 cosas, ¿no?
es una vida, prolongar la vida más tiempo, y 2, llegar a la inmortalidad. Entonces, hay unos que tienen claro que su propósito es llegar a la inmortalidad. Inmortalidad en este cuerpo de esta tierra. Claro, o sea, No no tiene nada que ver con la fe, ¿eh? nada con la fe, nada con la vida eterna, nada No, con no. la inmortalidad de Dios que Él nos da. Ser como Dios es yo ser Dios. O sea, la misma tentación del Génesis es lo que están viviendo, pero con estas palabras modernas y con esta ciencia y tecnología moderna. Entonces yo quiero ser Dios. Eso es lo que ellos quieren. Pero para eso, ¿qué necesito? No morirme o vivir mucho tiempo, por lo menos experimentar ese soy Dios durante un tiempo, la superlongevidad. El segundo principio es la superinteligencia. Hoy día, pues, con los ordenadores vemos que hay operaciones que se hacen muy rápido, vemos que se hacen cálculos, que se hacen sacar datos, información y demás. Entonces, algunos se creen que un ordenador que almacena una serie de datos y hace una serie de procesos mucho más rápidos que la inteligencia humana, que el cerebro humano, yo para sumar, pues no puedo sumar una cantidad de cifras, sino a base de, con el lápiz papel, voy ta. Claro que lo hago, tardo muchísimo más. El ordenador, la calculadora, más una cosa más pequeñita, con unos chips, le metes los datos, ¡ting!, inmediatamente te lo da. En microsegundos te da ese proceso. Claro, si entendemos que eso se llame inteligencia, una superinteligencia, si yo pudiera tener toda esa velocidad del ordenador en mi cerebro, entonces yo sería un superinteligente. Pero como usted dice, ¿será eso la inteligencia? Almacenar datos, procesar datos. Claro, el que uno se crea como Dios y se piense que ya con mis ideas, que yo con esto ya lo puedo, pero es que la inteligencia no es eso. O sea, la inteligencia lleva a no solamente a analizar datos, también a tomar decisiones. Yo tengo que comparar una cosa, lo posible, con lo real, con lo imaginario, que aquí es donde podemos hacer programas de inteligencia artificial que analicen millones de datos en muy poco tiempo, pero eso simplemente es lo que yo le he programado. Claro, por supuesto. El que programa es el inteligente, Claro. el programado es la máquina. Entonces eso no es más inteligente la máquina que yo programado que yo, que soy quien la programo. Es más rápido que yo, ¿de acuerdo? ¿Es más rápido? Sí. ¿Pero en qué? En hacer esa operación, pero no en programar otra máquina o en inventar otra máquina diferente, ¿no? Entonces, la superinteligencia es lo que ellos creen, quieren, también de alguna manera poniendo chips para que pueda acelerar mis procesos y conectarme de tal manera que utilizar todo ese bagaje de información, aquí es donde hay uno de los grandes errores de muchas personas, ¿no? Pero de ciertos transhumanistas también. Pensar que la información es inteligencia. Cuanto más información tengas, más inteligente eres. Entonces, no el mucho conocer hace que yo sea más inteligente. Yo puedo tener una gran memoria, pero sin capacidad de análisis, de examen, de sacar, evaluar y demás, ¿no? Y tomar decisiones y llegar a avanzar. El propósito, ¿no? Es el avance. La superinteligencia. Y tercer principio del transhumanismo es el superbienestar. Entonces, algunos de ellos pues dicen, bueno, ¿de qué nos vale tener una vida muy larga y tener todo ese bagaje de conocimiento si el sufrimiento nos hace terrible la misma existencia? Entonces, tiene que ser una existencia, atención, placentera. Entonces, convierten el hedonismo en la felicidad. Para ellos es igual el placer y felicidad. Todo lo que sea placentero es felicidad. Cosa que el placer puede ser placer, pero no tiene nada que ver con la felicidad. Puede ser una persona muy desgraciada aunque se dé todos los placeres del mundo. Y puede entregarse a todos los placeres del
ese bienestar hedonista, ¿no? Su imperativo es el hedonismo. Y por eso lo que quieren es una vida placentera, larga y superinteligencia, que diríamos, donde puedan tener muchos datos, mucha información, que al fin y al cabo, esos son los tres principios, ¿no? Analizando ya, diríamos, desde el punto de vista de la fe, cuando perdemos a Dios de vista y nosotros nos queremos hacer dioses, tenemos que fabricar nuestro paraíso. Y nuestro paraíso no está en el amor y en la verdad. Dios es amor, Dios es verdad. Entonces lo ponemos en el placer y en la diversión, el entretenimiento, ese conocimiento, ese bagaje de información. Tener mucha información es para los transhumanistas lo mismo que ser inteligente, porque conoce mucho, pero Dios lo sabe todo. Claro. Pero es que precisamente no es el mucho conocimiento, sino el conocimiento de la verdad. Y tener la verdad plena, por eso nos llevará, el Espíritu Santo nos llevará a la verdad plena. Esa es la que realmente nos hace felices. La felicidad es una consecuencia de la verdad, del amor. Si no tengo el amor verdadero y la verdad, entonces no puede haber felicidad. Qué vano es, ¿no? Vamos con la pregunta siguiente. Padre, es interesante que nos explique qué es la biotecnología, porque qué duda cabe que los avances que tienen lugar en las ciencias, por ejemplo, implantes que se hacen, pues incluso a nivel del corazón, implantes, dispositivos para oír mejor, se han hecho operaciones muy, muy complicadas y muy bonitas que permiten a un ciego poder ver. O sea, esto es muy interesante y esto creo que no tiene nada que ver con el transhumanismo, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las ventajas reales de la biotecnología? Y luego veremos, quizás en otra pregunta, o sea, sus límites éticos, ¿no? ¿Hasta dónde se puede ir? Porque, claro, supongo que plantea problemas éticos. Así es, sí. Pues ciertamente la biotecnología es lo que diríamos, es que como al fin y al cabo los transhumanistas quieren ser Dios pero no son creadores, tienen que tomar lo que ya Dios ha hecho para apropiárselo y como ser que ellos los han inventado, ¿no? Dios nos ha dado, ¿no?, la tecnología, es lo que todos conocemos como la aplicación, perfeccionamiento de los métodos que usemos, la tecnología para la movilidad, el avión, el coche, el vehículo. Aplicamos una tecnología al desplazamiento, al movimiento de las personas y de las cosas, que nos facilite el uso o la necesidad o la conveniencia o el deseo de transportarnos. Y para ir de un sitio a otro, en vez de tener que ir caminando, tengo el vehículo, tengo la bicicleta, tengo el avión, tengo el barco, tengo muchos métodos gracias a la tecnología. La biotecnología, aquí ya es cuando entramos en el tomar, diríamos, el cuerpo, la vida, y le aplicamos la tecnología. Dispositivos. Para mejorar la vida, para cambiarla y dirigirla por los caminos que cada uno se proponga, ¿no? Usted dice pues, mejorar entre comillas, ¿no? Entre comillas. Estoy diciendo mejorar entre comillas porque es la tecnología aplicada a la creación, modificación y cambio de organismos vivos. Dicho así, uno no sabe de qué se está hablando. Es como usted ha dicho, bueno, pues ¿y si lo aplico para que la persona muera antes, muera de una manera? O sea, biotecnología. Yo le estoy aplicando una tecnología para algo. Entonces, claro, para que tenga un tiempo determinado y al final se muera después de ese tiempo. Esto sí que plantea problemas éticos. Claro. Pero la pregunta era las ventajas, ¿no? Las ventajas reales que puede aportar. O sea, lo que es en sí la biotecnología es aplicar la tecnología a los seres vivos. Entonces, al ser humano, a las cosas, a los animales, ¿no? Un implante ocular.
Ahora, en el ser humano, cuando ellos llaman mejorar el ser humano, entonces nosotros, con una inteligencia, usted con, diríamos, pensamiento cristiano, pensando en el bien de los demás, eso es lo que a usted se le ocurre. A usted se le ocurre mejorar la vista, mejorar, pues si una persona tiene un problema de cardíaco, o de cualquier órgano, pues algo que le mejore. Pues, hoy tenemos lo que ya mucha gente tiene en sí, que es el marcapasos. Correcto. Eso sería una biotecnología. Claro, por eso digo que bien utilizado. Porque yo le implanto un aparato, una tecnología que regula el curso de la naturaleza de la vida, del cuerpo, del órgano, del corazón. Entonces, y con eso podemos ir a todos los órganos, podemos ir a todas partes para mejorar aquello que naturalmente no llega a cumplir su función porque tiene un defecto, un problema, una enfermedad, ¿no? O un desgaste. Claro, si pensamos así, humanamente, en cristiano, con una mente buena, yo estoy pensando hacer mejor, más fácil, más llevadera la vida de las personas, quitándole los problemas que tienen para el desarrollo normal de su vida humana. Entonces, pero claro, el transhumanismo no va a hacerte una vida humana más placentera, más humana, más cristiana, más digna. Va a aprovecharse de los seres para sacarles un rendimiento, para convertirlos en máquinas, para hacer de ellos y hacer con ellos lo que ellos pretenden. Entonces, de hecho, una de estas noticias que uno se queda, ¿no?, pensando, bueno, sí, malo, que es, ya han hecho pues unas niñas que les han cambiado los genes para que no tengan el SIDA. Ah, sí, leí esta noticia, sí. Entonces, cuando uno lo lee así, dice, bueno... Aparentemente suena muy bien. Y sin embargo, dices, muy sospechoso, porque... Pero luego, claro... ¿Por qué solo niñas? ¿Por qué no personas que no tengan el SIDA? Entonces, eso sería. Segundo, pero es que resulta que dicen que estas niñas que se les ha hecho el cambio para que en los genes, para que no tengan el SIDA, van a vivir menos tiempo. Ya parece que esto trae... Y además hay unas incógnitas detrás de todo ello. Sí, padre. Ciertamente la biotecnología no hay que condenarla por sí misma. Dios nos ha dado el cuerpo y ha dado pues la ciencia para que nosotros ayudemos al enfermo a mejorar su condición, y si podemos curarle por medios naturales, también Dios hace milagros. Una prótesis. Cuenta, eso, una prótesis, cuenta con un trasplante, con mucha serie de cosas, ¿no? Y podemos hacer, ya se está llegando o planificando hacer órganos artificiales. Entonces, hacer un corazón artificial que pueda, ¿qué es un corazón? Es una bomba de sangre que va moviendo la sangre y hace que se riegue toda la sangre por el cuerpo entero. Si sustituimos a una persona que tiene problemas de corazón, que el corazón le está fallando, y hacemos una máquina de ese tamaño que se lo podemos poner y conectar y haga que funcione también, pues diríamos hemos suplido en lo que se pueda dar dentro de esto por una biotecnología, ¿no? Esta tecnología suple el corazón biológico, parte del cuerpo, para darle vida al ser humano. Pensándolo desde el lado de vista positivo, ciertamente la biotecnología es un campo muy grande para poder entrar y hacer el bien al ser humano. Pero no sé si es otra pregunta o ya va a incluyámosla en esta por el tiempo, padre. Pues entonces, claro, esto trae... Los límites bioéticos, ¿cuáles son? Aquí es donde ya entramos, pero ¿siempre se va a utilizar para el bien? ¿Se utiliza solamente para el bien o también se está utilizando para someter a los hombres? Y como digo, si ya en la historia hemos esclavizado, para esclavizarlos de otra manera, porque claro, un implante que yo le hago a una persona que no puede ver y que empieza a ver, pero yo también puedo hacerle ver las cosas y yo se las puedo
limitar lo que va a ver o hacerle interpretarle lo que está viendo. Si yo le pongo en el corazón y le pongo esto, también puedo hacer que esta persona pues ya no va a tener una serie de cosas porque yo se las puedo limitar. O sea, puedo programar para que se detenga cuando que yo se quiero. detenga, luego Estamos también... en plan malo, ¿no? Pero que es real. No, no, existe, claro es que que se eso da. se está dando. Claro. Es que después también, con esto de la química, podemos darle medicinas para que quitarle la voluntad, quitarle la ira, pero estamos quitando la defensa ante el mal, o sea, que no sean personas que no protesten, que sean sometidas, que sean obedientes. Entonces yo te programo, eso es biotecnología, para que seas sometido totalmente a aquello que yo te estoy diciendo. Y por eso, moralmente, cada cosa hay que verla. No se puede hablar en general, ni todo es positivo, ni todo es negativo. Habrá cosas muy buenas y cosas que son pecado. Que son altamente peligrosas y con las que no se debe jugar. Pues Padre, para que seamos todos capaces de discernir y si no, pues acudamos a personas que nos pueden ayudar a discernir en casos concretos, le vamos a pedir la bendición de Dios a través del sacerdote. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.